Muy buenos días. Tengo el gusto de moderar esta sesión para presentar el libro de Raimundo Campos Vázquez, Desigualdades. Raimundo es profesor del Colegio de México, estuvo de licencia un par de años en el Banco de México. Él ha publicado ampliamente en los journals económicos internacionales. Tiene un doctorado en economía por la Universidad de Berkeley y bueno, también ha publicado varios libros y este último libro, Desigualdades, que toca todos los aspectos en los cuales la economía mexicana, nuestro país, presenta un nivel de desigualdad que en muchos de ellos destaca a nivel mundial y que está probablemente en el centro de muchos de los problemas de desarrollo que presenta la economía mexicana. Para comentar el libro, tenemos la fortuna de tener hoy a la profesora Nora Lustig. Ella es profesora y directora del Centro para Commitment for Equity Institute en la Universidad de Tulane. También es Non-Resident Fellow de la institución Brookings y del Inter-American Dialogue. Es presidenta emeritus de la Sociedad de Economistas de América Latina y el Caribe. Obviamente una trayectoria de publicaciones impresionante y probablemente la líder en el tema de pobreza, desigualdad, etcétera, en América Latina ya por mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en el Centro de las Américas, en el Instituto de las Américas de la Universidad de Georgetown. Y le paso la palabra a Raimundo para que haga la presentación del libro. Excelente, ¿no? Pues, muchísimas gracias por la invitación, Alejandro. Es un placer estar aquí presentando este libro que acaba de salir hace unos meses, estar con amigos, es un placer estar contigo, verte otra vez. Excelente, pues muchas gracias al Centro de Estudios por Nuestra Iglesias por la invitación y poder estar aquí para discutir el libro por un poco. Entonces, vamos a pasar, tenemos la presentación. Sí, bueno, pues el libro pues, está en español, y por eso estamos hablando en español y discutiendo español, pero preparé algunos slides en inglés por si alguien, pues, que sea un poco más fácil de seguir las ideas del libro. Y pues bueno, el libro lo quería escribir, se titula Desigualdades en plural, para discutir diferentes desigualdades, porque nuestro país tiene muchas desigualdades. Y uno de los argumentos principales de por qué quería escribir este libro es que había un debate en economía y en México en general de que, bueno, la desigualdad puede ser buena para nosotros como país, para la economía, para la sociedad, y quería desmitificar esa idea. Y entonces, mi carrera académica en los últimos 14 años ha sido sobre diferentes temas de desigualdad. Entonces, el libro es un libro para público general, no es un libro para especialistas, es un libro para público general, donde habla de economía aplicada, basada en investigaciones científicas. Entonces, eso trata el libro. Entonces, el libro habla de estas diversas investigaciones. Y bueno, espero que al final del libro, aún si no están convencidos del argumento que estoy haciendo, al menos puedan decir, bueno, tuve un buen rato leyendo este libro, me la pasé bien. Entonces el libro está escrito para tener ese sentimiento al menos al final del libro, aunque no nos convenza mucho. Y bueno, entonces ustedes dicen, bueno, si ustedes no se convencen de lo que digo, bueno, a lo mejor David Katz, que fue un profesor Berkeley, tiene unas palabras muy generosas acerca de mi trabajo. Y bueno, Gerardo Esquivel, con quien estuve 2 años de licencia en el Banco de México, y que Gerardo Esquivel fue el subgobernador dentro de la Junta de Gobierno del Banco de México, pues también tiene unas generosas palabras. Y si a ustedes les gusta lo que Gerardo Esquivel escribe, pues bueno, él escribe el prólogo, entonces pueden tener el libro, adquirir el libro solo por leer el prólogo de Gerardo Esquivel. Entonces, el libro, pues básicamente habla de diferentes temas, habla de
las historias de las desigualdades. Algunos mis editores no estaban muy satisfechos con la parte histórica, pero al final se pudo lograr y estuvimos hablando de diferentes desigualdades, porque la desigualdad que tenemos en nuestro país, en México, no es una historia de los últimos 40 años, no es una historia de los últimos 100 años, es una historia de los últimos, básicamente, de toda la existencia del territorio. Básicamente, siempre tuvimos una sociedad estratificada antes de que llegaran los españoles y tuvimos una sociedad estratificada después de que llegaran. Entonces, nunca hemos podido resolver ese asunto. Entonces, como decimos en esta literatura, es que las habilidades sí están bien distribuidas y lo que nos hace falta es cómo distribuir de forma correcta las oportunidades que tenemos. Y entonces, el argumento que hace el libro es que el Estado tiene un rol principal para fomentar la movilidad social y fomentar que las oportunidades sean generalizadas para todos. Entonces, el libro no dice, bueno, no se queda ahí, el libro habla también de, bueno, estamos en una reforma tributaria que principalmente recaude de grupos de altos ingresos y tener esta discusión como sociedad. Y bueno, entonces uno de los, cómo inicia el libro es, bueno, nos debería de preocupar la acción. O sea, es un aspecto que nos debería preocupar. En términos económicos, por supuesto, la evidencia apunta a que desigualdades excesivas disminuyen el potencial, la estabilidad del crecimiento, también es mucho más difícil reducir pobreza. Entonces, tiene consecuencias económicas graves para toda la sociedad y pues esto es muy malo para todos. Entonces, el libro lo que habla es que se piensa que la desigualdad es un problema de envidia y que pues no nos debería preocupar, y lo que argumenta el libro es de que no es esto, es un problema, son problemas graves que nos afectan a toda la sociedad. Entonces, uno de los problemas graves son las consecuencias económicas. Entonces, lo que vamos a discutir, después en la conversación es, bueno, pues, si esto si es tan grave, ¿qué es lo que se puede hacer? Y bueno, le dijimos que la intervención del Estado, cuál es el rol del Estado y cómo queremos la mezcla óptima entre mercado y Estado. Entonces, uno puede pensar, esta es una de mis figuras favoritas de leer al inicio, pero o sea, uno podría pensar que la desigualdad no nos afecta, pero en este estudio de Light y Wheeler, básicamente lo que hacen es medir ansiedad, medir estrés en diferentes países en el mundo. Entonces, miden ansiedad y estrés, y entonces lo que calculamos es cuál es el nivel de ansiedad y estrés en países con mayor desigualdad y en países con menor desigualdad. Entonces, ordenamos básicamente a los que tienen menores recursos y a los que tienen mayores recursos. Entonces, lo que vemos en esa figura y lo que nos muestra esos resultados es que las personas de menores ingresos tienen mayor ansiedad y mayor estrés. Pero lo que es interesante es que incluso las personas más ricas dentro de sociedades más desiguales siguen sufriendo estrés, ¿no? Y esto es comparable a las personas de menores ingresos en países mucho más igualitarios. Entonces, sí, las desigualdades excesivas tienen consecuencias en términos de ansiedad, de estrés, para todos en la población. Y no es un problema de envidia como que normalmente es. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes podrán decir, bueno, ¿es esto relevante o no? ¿Nos debe importar o no? Y cuando vamos a preguntar en un estudio que hicimos varios colegas del Colegio de México y del Centro de Estudios Iglesias, vamos y les preguntamos a la sociedad qué tipo de sociedad creen que vivimos. Y entonces les preguntamos, les ponemos ahí varias figuras, entonces eso es lo que está un poco en el eje X, que es un poco complicado, pero es qué tan desigual es. Entonces del lado de la izquierda del eje X es sociedades más desiguales, y del lado derecho del eje X es sociedades más igualitarias. Entonces no les preguntamos qué Gini creen que tiene México, les preguntamos qué tipo de sociedad creen que vivimos.
Y en general, la sociedad piensa que vivimos en una sociedad muy desigual. O sea, México, la sociedad mexicana, sí sabe que vivimos en una sociedad muy desigual. Entonces, cree que, por ejemplo, el Gini promedio percibido es 0.56, que, pues bueno, podemos tener un debate de si tomamos las encuestas en hogares o corregido por cuentas nacionales, que es aproximadamente eso. Entonces, sí perciben muy bien el nivel de desigualdad. Pero cuando les preguntamos a las personas en qué tipo de sociedad quieren vivir, la sociedad quiere vivir en un mundo, en un país mucho más igualitario de lo que estamos, con un Gini promedio de 0.31. O sea, ahí un cuarto de la población quiere vivir en un mundo, un país totalmente igualitario, pero el 28% en un país con mucho menos desigualdad. Entonces, ese Gini es alrededor de el que tiene Alemania o Francia. Entonces, sí queremos vivir en un país más igualitario y el reto es pues, cómo llegamos a ese país. Y entonces el libro habla de diferentes desigualdades y cierra con una conversación de cómo llegar ahí, es posible cambiar las desigualdades. Entonces, les voy a dar simplemente 3 ejemplos. La que sigue, por favor, les voy a dar 3 ejemplos de lo que habla el libro. Un ejemplo es movilidad social. Aquí en países, en Estados Unidos y en países en Europa, generalmente como se mide movilidad social es con datos de impuestos o datos de seguridad social, donde podemos a padres e hijos. En México no tenemos estos datos todavía, entonces lo que ha hecho el Centro de Estudios con las Iglesias, y que he participado con ellos en varios estudios, es hacer encuestas en hogares para donde se les pregunta a las personas cuál era su situación hace 14, cuando tenían 14 años. Entonces se les pregunta los activos en el hogar, electricidad, tarjeta de crédito, automóvil, servicio doméstico, etc. Entonces se calcula los activos que tienes hoy con los que tenías cuando tenías 14 años. Y entonces ahí así podemos saber la movilidad social y entonces eso es lo que les voy a presentar a continuación. Entonces, el Centro de Estudios con las Iglesias ha hecho varias encuestas al respecto y está a punto de hacer otra. INEGI, dado todo esto, acaba de hacer una encuesta y se miden con métodos de componentes principales para medir estos activos y entonces se ligan estas dos generaciones con base en encuestas en hogares. La que sigue. Y por primera vez hicimos este estudio a nivel de entidad federativa que no conocíamos de México. Entonces, sabemos los trabajos de Rashid, por ejemplo, donde incluso a nivel condado podemos saber la movilidad social en Estados Unidos. México todavía no llegamos ahí, pero el trabajo que hemos hecho en conjunto con el Centro de Estudios con las Iglesias, vamos a ver la entidad federativa y creo que eso nos da una fotografía interesante. Estoy a punto de mencionarlo. Entonces, aquí simplemente para mencionar es que cuando comparamos a México con otros países, el nivel de movilidad social ascendente, es decir, naces en el 20% con menores recursos, ¿cuántos de esos suben al 20% más rico? Es 2.6%, lo cual es bajísimo cuando lo comparamos con otros países como Canadá, Dinamarca, Francia, que es 5 o 6 veces más. O sea, entonces, la movilidad social ascendente es bajísima en comparaciones internacionales, aún con países como Reino Unido, Estados Unidos, que entre los países más desarrollados económicamente tienen una movilidad baja para en comparación con otros países. Pero eso no es todo. O sea, cuando comparamos en términos geográficos, por ejemplo, en este trabajo, comparamos las entidades federativas de México con las de Estados Unidos y Canadá. Básicamente, en Estados Unidos y en Canadá no se observa esta baja movilidad ascendente. Esto es, lo que está graficado aquí para cada entidad de estos 3 países es si naces en el percentil 25, ¿a dónde puedes llegar cuando eres adulto? Entonces, si naces en el percentil 25 en Estados Unidos o en Canadá, tus probabilidades de llegar al percentil 50 o cerca del percentil 50 son bastante altos. En México son bastante bajos. Podemos ver, y sobre todo bastante bajos en comparación con el sur del país. El sur del país, básicamente, donde naces, ahí se espera que te quedes en promedio en el futuro, cuando eres adulto. Entonces, las posibilidades de movilidad social en el sur del país
son relativamente bajas en comparación con el resto del país, y todo el país tiene posibilidades de movilidad social alta, bajas cuando las comparamos con otros países. Entonces, México es bajo, pero el sur de México mucho más bajo. Y el problema, y un poco de lo que platico en el libro, es que estas brechas no las hemos podido cerrar básicamente desde que tenemos estadísticas, es decir, desde el primer censo de población. Si calculamos, si yo les muestro un mapa de la pobreza, cierta pobreza, con lo que se puede calcular en el censo de 1895, y les muestro un mapa de la pobreza del día de hoy, son mapas prácticamente idénticos. No hemos podido cerrar la brecha entre el sur del país y el resto del país, básicamente en 140 años. Entonces, otro de los aspectos que habla el libro es este debate del tono de piel, movilidad social y discriminación. Entonces, hace 15 años, cuando yo estaba en el doctorado, maestría, licenciatura antes, en México tenemos esta historia de que pues, somos mestizos. Como somos mestizos, es que somos una combinación de españoles e indígenas. Entonces, cómo nos vemos no afecta a nuestros resultados de vida. Básicamente, lo que afecta es en qué clase socioeconómica nacimos, pero no importa cómo nos vemos. Y con investigaciones de diversos científicos y científicas sociales, donde me incluyo, se incluye también varios investigadores del Centro de Estudios Iglesias y otros colegas. En mi opinión, en mi lectura de esa literatura, esa hipótesis ha sido derribada. Es decir, claramente el tono de piel afecta en resultados de vida. Y se ha hecho de diversas formas. Se ha hecho con experimentos, intervenciones aleatorias, donde se pone tono de piel, y es una de ellas. Se ha hecho con mediciones en encuestas del tono de piel y correlacionar con resultados de vida. Entonces, toda esta evidencia apunta a que el tono de piel es sumamente importante para resultados de vida y para movilidad social. Entonces, algunos de estos resultados están resumidos en esta página en color de piel. Entonces, les voy a platicar dos estudios. En uno, que lo hice con la doctora Eva Arceo, estudiamos el efecto tono de piel y del estado civil y enviamos CVs ficticios en México. En México es legal incluir una fotografía en el CV. Entonces, lo que hicimos fue, es el mismo CV, pero modificamos las fotografías. En unas fotografías era una persona de tez clara y en otro CV era una fotografía de una mujer muy morena, ¿no? Y mandamos cerca de 8,000 CVs. Y lo que podemos observar es si la empresa o a donde enviamos ese CV, que eran vacantes en Internet, si la empresa está interesada en ese tema. Entonces, lo que medimos es CVs enviados y respuestas de la empresa para una entrevista de trabajo. Y lo que encontramos es que para hombres no hay resultados, que son las fotografías, y lo que encontramos es que mujeres blancas son llamadas con mayor frecuencia que mujeres muy morenas, que mujeres en foto. Entonces, ahí vienen un poco los resultados de la regresión, pero en porcentaje es la tasa de respuesta a ese CV. Entonces, la tasa de respuesta para mujer blanca es 17.1%, para una mujer muy morena es 13.8%. Para el estado civil, las mujeres solteras reciben 15.6% de llamadas y las casadas 12.8%. Es decir, las mujeres casadas necesitan enviar 15% más de CVs y las mujeres con un fenotipo indígena o morenas necesitan enviar 23% más de CVs. Esto es evidencia clara de discriminación, porque el CV es idéntico y solo estamos cambiando la fotografía o el estado civil. Entonces, es evidencia consistente con discriminación. Y en el libro narro otros estudios donde hay una evidencia de discriminación y que esto tiene consecuencias en la vida, ya sea con menores salarios o para las propias personas aspirar a ciertos trabajos. Entonces, podemos tener toda una conversación sobre los estereotipos que generan el tono de piel. Por favor. Y ya por último, otro estudio similar con CVs, pero cambiamos la fotografía por apariencia física de si la persona tenía sobrepeso
obesidad. Entonces, para hombres es la misma persona, aquí a diferencia del otro estudio, aquí es la misma persona, simplemente manipulamos la fotografía para que apareciera con sobrepeso y obesidad. Y igual que en el estudio anterior, para hombres no pareciera tener efecto la apariencia física, pero para mujeres claramente tiene un efecto donde la mujer que tiene un rango de peso de índice de masa corporal más en el rango normal, tiene más llamadas que la que está en rango de sobrepeso. Entonces, claramente la apariencia física importa, y esto es otro de los ejemplos de por qué este tipo de desigualdad, este tipo de discriminación nos afecta a todos, porque pues accesos a trabajos, la productividad, donde todos nos pudiéramos beneficiar de esa mayor productividad, pues no nos estamos beneficiando porque estamos discriminando. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de los que hablo en el libro. Entonces, el siguiente, no, aquí me detengo. Si están interesados, pues bueno, el libro lo pueden contactar directamente al CEI o en México, en el sótano o en Gandhi, y está en formato electrónico en Amazon. Entonces, no, pues contentísimo de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias y continuamos la conversación. Muchas gracias, Raimundo. Ahora. No. Bueno, primero que nada, muchas gracias Alejandro nuevamente por la invitación de estar aquí con tus fantásticos eventos y sobre todo de que me den la oportunidad de conversar aquí con mi amigo que me ha trabajando también hace muchos años sobre el tema de la seguridad. Lamentablemente no había podido estar en el lanzamiento inicial, pero aquí estoy. Y bueno, impresionante todo lo que hacías, yo supiera que más allá de lo que trabajabas, tienes un portafolio acumulado de investigación, ¿no? Para la desigualdad, que es fantástico. Y yo creo que en la recopilación del libro aprendí muchas cosas áreas que conocía poco. Entonces, yo creo que es valiosísimo. Me gusta que estás usando el curso, porque creo, no sé si lo mencionaste, pero es una buena herramienta para fines didácticos también. Entonces, lo recomiendo ampliamente para el lector que se quiera enterar y también el lector que lo quiere usar en fines didácticos. Yo quería introducir una conversación, me estaba diciendo Alejandro, y digamos, el enfoque que seguiste, ahora lo veo repetido en varios lugares, es centrarse mucho en la familia, átomo, que es la familia como reproductora de la desigualdad. Entonces, es cierto que la familia es la reproductora de la desigualdad, pero la familia está inserta en un sistema. Entonces, en un sentido, digamos, como nosotros hablaríamos desde el punto de vista analítico, a lo mejor es una variable intermedia que lleva a que las familias estén donde están, que sean reproductores de la desigualdad. Es muy importante entender cuál es la dinámica. Yo no he visto estudios sobre qué pasa, no sé si tú conoces, cuando familias migran de un lugar donde eran muy pobres, es muy curioso, ¿cierto? De repente se van a vivir a Argentina y pertenecen a poco tiempo a la clase alta, entonces económico, por lo menos. Entonces, quiere decir que hay algo que tiene que ver con el entorno. No sé si alguien lo ha estudiado, me parece que no lo ha estudiado, sería muy bueno que se estudiara, pero si se hizo, qué bien. Entonces, yo creo que la familia vive en un entorno y lo que tenemos que entender es cuáles son los mecanismos sistémicos que llevan a que la familia esté en ese entorno. Entonces, yo había preparado un pequeño PowerPoint con algunas notitas, pero no le llegó. Entonces, te lo mandé de mi pero bueno, igual, digamos. Y no me puedo ir hasta la historia de la colonia, eso de donde yo empecé a estudiar a fondo, lo que pasa con la desigualdad en México es a partir, digamos, de los 70, 80, 90, también los 2000, recientemente nosotros seguimos avanzando con algunos estudios. Y creo que las preguntas que solía hacerme antes
era, bueno, en términos sistémicos, lo que el sistema armaba como política pública, ¿qué significaba para esa desigualdad? Es una cosa muy importante que pasó en México es la crisis de la deuda, todas las medidas que se hicieron para enfrentar la crisis de la deuda y luego todo un paquete de reforma estructural que fue durante los 80 también, pero que siguió y se consolidó en los años 90. Y para mí, realmente el veredicto es que desafortunadamente, si bien hubo consecuencias mayores que se implementaban entonces, como frenar gradualmente la inflación, seguir una política fiscal prudente, todo eso está bien. Dejó en el corto plazo, en el largo plazo, un lastre en muchas dimensiones. Nombro dos y después la recupero algunas para qué hacemos. Una es la crisis de la deuda, la manera en que se abordó con descuido no solo en México, sino en general a cómo los ajustes se hacían en términos de proteger a la población pobre y proteger la inversión de la población pobre. Resultó, por ejemplo, en una desaceleración de la adquisición de educación. En los 80s, o sea, no es que cayó el promedio de años de escolaridad, pero creció la tasa más baja que lo que venía creciendo. Entonces, el capital humano de la gente que estaba más abajo creció menos rápido. Yo creo que eso estaba detrás de lo que encontramos en los años 90, donde la desigualdad laboral subió mucho por la escasez relativa de gente con mayor educación, y el hecho de que los retornos entonces para gente con más educación subió, entonces tuviste un incremento de la desigualdad, sobre todo la desigualdad laboral asociada a ese fenómeno. Y eso vino como parte de la forma en que se llevó a cabo el ajuste. Y la austeridad. Una cosa muy rara es que también en términos de la ausencia de cualquier tipo de mecanismo de protección social en los 80 era brutal. Bueno, solamente en México, eso fue generalizado, es un problema de cómo se enfocó la reforma en ese momento. Yo hago la broma que probablemente era así una visión de una disciplinaria victoriana de que los se portaron mal antes. No importa lo que le pase a los perdedores, no importa si los perdedores son pobres o no pobres. El único programa que había en México que iba a combatir la pobreza en ese entonces era el Conasupo Coplamar. Lo eliminaron. Era un presupuesto chiquitito. Entonces no era una cuestión para seguir por austeridad fiscal, sino nadie se estaba preocupando de ver cómo introducirse. Entonces, una dinámica que se dio desigualadora, pues, la otra, en la que creo que me puede preocupar, si yo me preocupo por la desigualdad en este momento, sobre todo pienso en el control de recursos a todos los niveles concentrados en el tope. Cuando digo a todos los niveles, digo cómo se hace las legislaciones, cómo se hace la política pública en muchas dimensiones, tienen que ver con el comportamiento de búsquedas de rentas y de perpetuación de esas rentas. La forma en que se llevó a cabo la privatización en México en algunos ámbitos, y no solo en México, lo estamos viendo que lo que pasó también en Europa del Este y la anterior Unión Soviética, fue terrible, que generó nuevos monopolios, nuevas formas de captación de renta y nuevas formas de cleptocracia. Yo no sé si eventualmente podemos abrir la gráfica, pero hoy salió justo en el Economist que mandan los briefs, el índice que yo no lo conocía de crony capitalism, en donde aparece un tope, pero México es un cuarto lugar. Ponen, digamos, la proporción de sectores que son, digamos, de capitalismo y cuáles son esos sectores donde los billonarios están, en donde se apropian de rentas que generan una cantidad de ineficiencias y una perpetuación de la desigualdad en un sentido fundamental.
Entonces, ¿a eso cómo lo rompemos? La verdad, ahí está, es la gran pregunta. Entonces, estos dos lastres se vivieron en los años, digamos, se crearon en el proceso de ajuste y reforma estructural. Y en el caso de la educación, tuvimos la suerte, los 90 fue sobrepuesto. Hubo una inversión fuerte en incrementar el acceso a educación, y eso aumentó la escolaridad, redujo la oferta relativa de la gente con, ¿cómo se llama?, educación más alta, y eso está detrás de la caída en la desigualdad en los años de la segunda mitad de los 90 y hasta la primera mitad de la década de este siglo. Entonces, una cosa que aprendimos también es que hay cierto tipo de política pública que puede resultar una caída de desigualdad por una desigualdad del ingreso laboral que está asociada a esta inversión en el ámbito de educación. Sabemos también que llega a una barrera porque el problema ahora no es tanto de cantidad sino de calidad. Entonces, no sé cuánto más vamos a poder vivir en ese proceso, pero sí bajó la desigualdad durante un periodo y que sí se pudo hacer, se hizo en un poco de cada clima en todo. Entonces, esa fue reversible. La de la criptocracia. Entonces, ahí tenemos un problema porque creo que entonces tienes imbuido en el sistema político institucional maneras de frenar lo que quieres lograr a través de, por ejemplo, una reforma impositiva. ¿Por qué los López Obrador no plantean una reforma impositiva? No se quieren tratar en esos sectores. Entonces, está muy claro que es un impedimento plazo ese tipo de situación que se produjo durante ese periodo y ha creado una histérisis en las posibilidades de poner en práctica algún tipo de reforma igualadora. El otro comentario que quería hacer es, bueno, dentro de lo que hacer estoy de acuerdo que normalmente la reforma tributaria es esencial. Ver cómo haces para que ocurra, me interesaría saber cómo la estamos pensando en la dinámica de la economía política, porque si un gobierno que dice llamarse de izquierda no la ha puesto sobre el tapete, entonces no sé quién la va a poner para. Segundo tema es, me gustaría también poner sobre el tapete la discusión sobre si las transferencias tienen que ser focalizadas o universales. Yo he llegado a la conclusión que la protección social debe ser universal en términos de cómo está definida, en términos de que tendrás acceso si pasas a tener un ingreso por debajo de cierto umbral. Pero si tú quieres garantizar continuamente un cierto ingreso universal, tiene un costo, como ahora nosotros estamos viendo, que tampoco lo puedo enseñar, pero después los resultados de qué pasa cuando te mueves a una universalización para poder mantener la reducción de la pobreza que tenías cuando focalizado, tiene que gastar mucho más. Eso requiere entonces también una manera de recaudar adicional que a lo mejor termina generando un efecto neto indeseable, sobre todo una carga fuerte por los sectores vulnerables y medios. Y eso creo que nosotros venimos hablando de nosotros tenemos resultados para varios países. Ese dilema existe. Entonces, a mí me gustaría pensar más en planteamiento de universalización contingente. No sé cómo se implementa. Pero entonces, creo que quisiera invitar a que pensáramos eso. De tal manera que pudiéramos seguir utilizando los recursos que hoy podemos recaudar, que no hemos podido recaudar más, de una manera que es más efectiva en reducir la pobreza en la parte baja, porque ese es el otro factor en los análisis que se han hecho de determinantes causales próximos de la desigualdad, ha sido el aumento de las transferencias que iban a la parte baja de la distribución. Con la universalización y con lo que pasó en los años recientes respecto a la eliminación de los subsidios a la energía,
un problema que estamos viendo según los estudios de John Scott. Estamos viendo en México es de que si bien la desigualdad cae en la política fiscal, la pobreza sube, sobre todo la pobreza media con la línea negra de México. Entonces tienes un tema ahí complicado porque estás haciéndole pagar al sector que lo tienes cautivo de una manera que es el que paga impuestos indirectos. Cuando uno hace compras en el sector informal, paga impuestos indirectos. Entonces, esto se traduce en un incremento de impuestos netos o una disminución de sus transferencias netas y por eso resulta que la pobreza moderada post-fiscal es más alta que la fiscal. Ahí entonces, ¿cómo lo cuadramos nuevamente con la economía política de México? Me parece que es fundamental para, y esto yo, digamos, me lo planteo todos los días, porque lleva mucho tiempo con la preocupación de, bueno, ¿cómo se introduce una revista? ¿Cuáles serían para los principios que quisiera ver en un programa redistributivo, dado que soy conservadora en términos de los costos en vidas? O sea, no quisiera que tuviera que haber una revolución, guerra, en el pasado para tener redistribuciones a fondo. Tampoco quisiera tener situaciones recurrentes de crisis y ineficiencia como ocurre en el país de origen, Argentina, que redistribuye mucho, pero no es sostenible. Entonces, los principios serían, bueno, qué es lo que no es conflictivo, qué es lo que es compatible con evitar por lo menos un achicamiento de la torta y ojalá poder encontrar muchas cosas en donde tienen complementariedad y digamos que a su vez vaya creando una institucionalidad política, el resultado de la economía política que haga que esto se vuelva autosustentable, que la dinámica que se genera en la sociedad conlleve a que pueda sostenerse el proceso de un resultado significativo. Por cierto, una pregunta específica. Lo de las diferencias regionales, siempre, y eso no sé si lo vieron, pero había un estudio que Miguel sé que ya hace mucho sobre cuánto de lo que incrementaba la pobreza en el sur se debía a que había incrementado y cuánto era que habían salido, ¿no? Entonces, si tú tienes una, digamos, diferencia muy fuerte a nivel regional, lo que puede estar pasando en el tiempo es que mucha gente se va. Entonces, la que queda es la peor, en el sentido de su capacidad de generar ingresos. Entonces, la brecha no se va a reducir. Pero no quiere decir que las personas descendientes no tuvieron una mejor vida porque se fueron a vivir a otro lado. No sé hasta qué punto en lo que ustedes hicieron se vio cuál fue la historia de eso. Porque si tú mides nada más la diferencia, puedes tener, todos se van y quedó el más pobre. Entonces, la brecha sería horrible, ¿no? Digamos, para poner un ejemplo extremo, sería interesante saber si es lo que pasó ahí, si existe información. Y les muestro la gráfica después en chiquito y después la pueden poner, no sé dónde estuvo, pero no importa. Ahí después te la vuelvo a mandar. Muchas gracias, Nora. No sé si tengan algún... De hecho, tenía una pregunta también relacionada a esa. Ya no entendí muy bien. ¿Esos datos de movilidad para distintas regiones es movilidad dentro de la región o de la región a donde sea? O sea, porque un poco esto está relacionado a una pregunta más en general. ¿Tenemos idea más o menos clara de cuáles son los, digamos, determinantes o fricciones más importantes que llevan a estas grandes desigualdades? Porque uno podría pensar, bueno, puede ser que la gente no, o sea, si es un tema de movilidad dentro de cada región, entonces no nos dicen mucho sobre la posibilidad de, digamos, fricciones a moverse a otras regiones que son mejores, ¿no? Que igual tienen parte de dinero para poderse ir a otros regiones del país. O uno puede pensar en lo mismo entre distintos tipos de ocupaciones, distintos niveles de educación, de capital. Sí, o sea, tenemos idea de cuáles son, digamos, ese tipo de fricciones más importantes. Y ahí está lo del tono de piel. Y también, ya sabiendo eso, podemos pensar en políticas particulares.
reducir la desigualdad, trabajar en eso. Sí. Yo, por mi lado, primero decir que me encantó el libro. Yo lo leí y se me hizo muy interesante cómo vas haciendo esta presentación, no solo sobre el tema de distribución del ingreso, distribución de la riqueza, el tema de movilidad social, y luego entras a estos temas, digamos, de género, que, digamos, en esta discusión no la tocamos, pero digo, muchos de ellos los puedes ver también como este tema de poder de mercado que mencionaba Nora, que al final del día los del norte protegemos la ventaja no generando, o sea, con una economía política que no genera gasto para homogeneizar las oportunidades de todo el país. Los hombres terminamos apoyando una estructura que mantiene nuestra ventaja en el mercado laboral. La gente de tono de piel clara pues mantiene, vota y apoya políticas que sostienen este equilibrio de discriminación. Y también, digamos, ya a nivel de alveras de poder de mercado en los mercados de bienes y servicios, tenemos obviamente este equilibrio de economía política, donde el gobierno genera la posibilidad de tener rentas, los empresarios que son beneficiados con estas rentas sostienen este equilibrio político a través de transferencias a los partidos políticos, etcétera, y otro tipo de esquemas, y se valida, digamos, este sistema, ¿no? Entonces yo creo que todo esto está en el libro y pinta muy bien los problemas de México que están detrás de la falta de desarrollo. El libro no es de eso, el último capítulo es de políticas públicas, que probablemente es la parte menos fuerte del libro, porque se necesita otro libro para hablar de políticas públicas. Y me gustaría que aquí en tus comentarios primero, no sé si se puede organizar un poco la discusión. Me da la impresión que también, comparado con otros países, en ausencia de la parte fiscal, el sistema económico mexicano es muy poco redistributivo. O sea, genera, por lo que tú dices, hay una desigualdad de oportunidades enorme y discriminaciones y fricciones en todos lados que perpetúa la desigualdades muy grandes y luego tenemos un sistema fiscal muy poco redistributivo, pero también ha de haber un conjunto de políticas muy importantes en la parte económica, como mencionaba Nora en la gráfica que no ponemos, ¿no? de competencia, etcétera, que podrían generar una mejora en la distribución muy importante. El mercado laboral, algo mencionas en el libro, el rol de los sindicatos, pero México es uno de los países de América Latina en donde vemos el peor crecimiento salarial en los últimos 20 años. ¿Por qué? ¿No? Pues en ese sentido creo que hay también muchas políticas públicas, además del tema fiscal, que algunas de ellas las mencionas, pero probablemente en esta presentación las podrías mencionar un poquito más. Y luego, en el tema fiscal, en el tema de ingresos, no en el tema de gastos, mencionas, digamos, un impuesto sobre la renta más progresivo, luego mencionas los temas del impuesto a la riqueza, el impuesto a las herencias. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo se deberían utilizar? ¿Cuáles de estos impuestos se deberían utilizar y cuáles no? Me interesaría saber tu punto de vista en eso. No, pues excelente, ¿no, hombre? Muchísimas gracias por los comentarios de personas tan expertas en las diferentes áreas del libro. Entonces, contentísimo de recibir sus preguntas. Voy a tratar de ser breve para ver si alcanzamos una pregunta también de los que están en línea. Entonces, sí, primero lo de la familia. Sí, en el libro sí hay una discusión de, bueno, tenemos que ver la familia en México. Estamos acostumbrados a decir, no, la familia es sagrada y el Estado no puede meterse para nada. Y el libro toma una postura más holística de, bueno, por supuesto que el Estado tiene herramientas para influir en la familia de forma indirecta y de forma directa. Y ambas deben de ser utilizadas. Entonces, a lo mejor voy a mencionar varias de las políticas después. Entonces, por ejemplo, mencionabas la parte de migración. Bueno, en el libro discuto este estudio, el famoso de Rush Cherry, donde analiza el caso de Moving to Opportunity, aquí en Estados Unidos.
Y en este estudio, básicamente, lo que sucedía era, daban vouchers a las familias para irse a otra colonia, una colonia donde no había pobreza, y lo que se da cuenta en ese estudio es que, pues, las familias y sobre todo las personas, los niños, más que los adolescentes, eran los más beneficiados de este tipo de políticas. Entonces, bueno, uno puede pensar, bueno, pues hagamos esto, démosle vouchers a todo el mundo para que se vayan. Yo lo interpreto de otra forma. Yo lo interpreto es que este tipo de políticas lo que nos dice es que el ambiente es fundamental para explicar los resultados económicos. ¿Y qué es ese ambiente que son las colonias de menor pobreza? Pues bueno, hay transporte seguro y eficiente, hay transporte público, hay seguridad, no tengo miedo de que a mis hijos o a mí nos vayan a robar, nos vayan a hacer algo en la calle, hay escuelas. Entonces, es un conjunto de políticas que hace que esas familias estén mejor. Y entonces, ese conjunto de políticas son las que nos deberían de preocupar y poder buscar consensos. Entonces, mencionamos, bueno, pues, es en movilidad social, qué políticas, qué aspectos son los más relevantes. Lo que mostraba era básicamente en qué percentil estás en la distribución nacional cuando eres niño y cuando eres adulto en la distribución nacional. Y lo que nos dimos cuenta es que Chiapas es el único caso que conozco en el mundo donde tu percentil promedio disminuye en una economía no de guerra, o sea que en términos relativos estés peor. Y eso es lo que sucede en Chiapas, básicamente. Y no afecta tanto la migración porque, como lo estamos midiendo en el estudio, es que limitamos a dónde naces, no dónde vives actualmente. Entonces, aún así, si eres de Chiapas y vives en Nuevo León, te tomamos como eres de Chiapas. Efectivamente, si tomamos en cuenta la migración, pareciera ser que efectivamente los que tienen mayor movilidad social son los que migran. Entonces, en ese aspecto es correcto, pero en el estudio nos limitamos a dónde naces. Entonces, no tenemos tanto ese problema. Y, por ejemplo, no tenemos una intervención controlada, nos encantaría tener una intervención controlada donde qué políticas afectan más, pero hicimos un análisis correlacional de qué variables son las más correlacionadas con tus oportunidades de movilidad social en ese estudio. Y, te puedo platicar dos, ¿no? Y no es, como llevan rocket science, ¿no? Una es crecimiento económico. O sea, el crecimiento económico por habitante de Chiapas es negativo. De 1980 con 2020 es negativo. O sea, y tú me dirías, no, pues que fue el subcomandante Marcos. Entonces, no, o sea, antes el subcomandante Marcos ya era negativo y después del subcomandante Marcos seguía siendo negativo. O sea, no hemos podido recuperar que en Chiapas haya crecimiento económico por habitante positivo, sustancial, para que vaya recuperando la brecha con las ideas. No se tiene eso, Chiapas. Entonces, si tú tienes un crecimiento muy inestable, negativo, bajo, pues simplemente las oportunidades de movilidad social no se dan, y eso es lo que ha pasado en varias entidades del sur del país. Y la otra de las variables más relacionadas con movilidad social es qué tanto te quedas en la escuela. O sea, es decir, dos cosas. Una, qué tanto te quedas en la escuela, y si te sales de la escuela, qué oportunidades laborales tienes. Y lo que sabemos es que en el sur del país, las oportunidades laborales para jóvenes con baja educación básicamente son malas, son trabajos precarios, y hay más oportunidades de desertar, de dejar la escuela. Entonces, sí podemos mejorar esos primeros trabajos para los jóvenes, si podemos hacer que los jóvenes duren más tiempo en la escuela y podemos tener oportunidades de crecimiento económico, son de las dos variables más relacionadas con movilidad social. Pero por supuesto que necesitamos más estudios, de preferencia con alguna causalidad, para tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Y pues bueno, hablamos de política, entonces déjenme tomar dos rápidamente. Nora tiene una discusión súper interesante de transferencias focalizadas universales, y creo que yo me siento responsable, bueno, un poco de historia a lo mejor. A finales de los 90 empiezan las transferencias monetarias condicionadas, personalizadas, y los economistas y diferentes científicos sociales estábamos muy contentos. En los 2000 pudimos hacer muchas evaluaciones y pudimos entender qué es lo que sucede. Y para un economista,
pues, transferencia focalizada, puedes dar más dinero a las personas con mayores necesidades que una universal que te cuesta más y no sabes si las personas viven sin. Entonces era casi fácil decidir que mejor transferencias focalizadas. Mi lectura de la bibliografía y mi lectura de lo que ha vivido México me ha hecho cambiar esa posibilidad en los últimos 10 años de que las transferencias monetarias focalizadas son superiores. Por supuesto que lo que voy a argumentar es que pueden ser necesarias, pero necesitan ser complementarias a un conjunto de políticas públicas que, en mi opinión, no pusimos tanto énfasis en México en los últimos 25 años. O sea, le dimos demasiado énfasis a la parte de transferencias monetarias focalizadas y no le dimos el suficiente énfasis a este conjunto de políticas que todos ven. ¿Cómo le hacemos para tener mejores escuelas? ¿Cómo le hacemos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo le hacemos para tener transporte público eficiente, seguro? ¿Cómo le hacemos para que la seguridad en el país sea mejor? ¿Cómo le hacemos para que toda la población esté cubierta en un sistema de salud? ¿Cómo le hacemos para tener un sistema nacional de cuidados? Entonces, todas estas preguntas tan importantes y que afectan la vida de las personas, no las discutimos desde la academia. Yo siento parte responsable, por eso también es parte de este libro. No las discutimos de forma tan profunda y son muy importantes para complementar las transferencias monetarias focalizadas. Por supuesto, es que también a una gente comentaba que la sanidad no tiene la presión para que estuviera. Pero el punto es, entonces, estaría de acuerdo en que todo eso requiere recursos. Entonces, cuanto más universalices la transferencia, menos recursos que quedan también para estas otras. O sea, hay una disyuntiva. El dilema existe, pero no es que yo estoy hablando exclusivamente de las transferencias monetarias, no de todo el mundo. Todo el demás estoy de acuerdo contigo. Sí, no, y no solo te diría, Nora, y lo que argumento en el libro, no solo necesitamos más recursos, necesitamos, lo que trato de convencer en el libro es, necesitamos, pues, ¿quién va a administrar esos recursos? Y lo que el libro argumenta es que pues, necesitamos una burocracia apartidista profesional que dé confianza a la sociedad para recaudar esos dineros. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a la sociedad? Vamos a poner un impuesto a la riqueza, un impuesto a las herencias o otro impuesto, si la sociedad no confía en quién va a administrar esos recursos. Por eso el libro, una parte importante del libro, argumenta que si queremos convencer a la sociedad de eso, necesitamos pues, una burocracia partidista, profesional, que no dependa del partido político. Entonces, sí hablo en el libro de, bueno, cómo podemos aumentar esta redistribución, cómo podemos aumentar estos ingresos. Antes en economía, discutíamos, no, bueno, lo que importa es la eficiencia de los impuestos. Es recauda como sea y redistribuimos como un gasto. Creo que la evidencia en los últimos años apunta que es muy importante también para la sociedad que el sistema sea el fiscal, sea progresivo, el sistema tributario. Entonces, como menciono en el libro, creo que las herencias, en mi opinión, en México, tal vez sea mucho más posible, mucho más fácil ejecutar un impuesto a las herencias y un impuesto al stock de riqueza por la dificultad de saber la riqueza de las personas, ¿no? Entonces, creo que herencias sería al menos más sencillo de introducir al inicio que un impuesto a la riqueza. Pero menciono en el libro, la discusión es, bueno, esto creo que como sociedad lo debemos de decidir. Pero lo que sí es que hay espacio para que el sistema tributario sea más progresivo. Y un impuesto a la riqueza o un impuesto a las herencias versus hacer más progresivo el impuesto sobre la renta. Puede ser. O sea, habría que ver, o sea, un poco lo que discuto en el libro también es, bueno, por supuesto que podemos subir el impuesto sobre la renta, la tasa máxima a 50%, y no estaremos muy alejados de lo que hacen otros países. O sea, no estaremos muy alejados. Entonces, o sea, la tasa máxima en México es 35%, mientras otros países tienen tasas mucho más altas. Entonces, por supuesto que hay diferentes formas de llegar a esa progresividad en el sistema tributario
Y creo que también el libro es claro en que, pues bueno, como sociedad debemos de decidirlo, pero sí hay alternativas. Tal vez tenemos oportunidad para tomar una pregunta o dos. No, no hay preguntas. Ahora, Ahora sí, yo mandé, ahora sí, Ahora sí. mandé correo, lo mandé. Ah, es que sí, entonces, por si quieres lo mostramos. yo creo que es interesante, bueno, además Sí. ¿qué hacemos con la estructura de poder? Sí. ¿Cómo se manifiesta el poder de mercado? Cuando empezó todo el poder que permite la reproducción de la desigualdad, es la última. Después, si quieren, la muerte de son más. Entonces, expresamos GDP y dividida en promise sectors y non promise. Eso es un índice que yo no lo conocía. Y entonces el azul oscuro es el promise y el otro es el non promise, ¿no? Está muy raro el dato de Brasil, está muy bien. Pero tiene un pequeñísimo sector no promise. Entonces, por el tipo de sectores no están. Las otras gráficas, si quieren, se las muestro rápidamente porque, o sea, en México es chiquito, el Estado, el Estado es pequeño, pero curiosamente, si nos movemos en la siguiente, por lo menos los datos que tenemos nosotros de instrucción fiscal, México, como, digamos, lo que gasta como en proporción del ingreso fiscal, hace un beneficio, ustedes ven la línea de tendencia, la línea de la regresión, está como mejor que otros países en el mismo nivel de desigualdad, o sea que gastan más de ese nivel de desigualdad que está por encima de la revisión. Que la América Latina tiene una significativa predisposición negativa de tradición, ¿no? El siguiente también México aparece, el siguiente, también México, digamos, el efecto de, como que es eficiente, por lo que gasta, cuánto de tratamiento por encima de la. Ya no puedo más. La siguiente es bueno, más desigual también, no, también más por encima de la misma nivel de desigualdad y más, ¿no? Entonces, por lado de desigualdad, no se ve tan mal México comparado con aquí como tenemos casi 60. Y con América Latina, todavía es una mejor. En desigualdad, pero cuando vamos a pobreza, que es la siguiente. Ahí les muestro cómo la pobreza post-fiscal medida después de los subsidios y los supuestos ingresos que logramos hacer en el tema nuestro, que nadie lo hace. Dentro de la línea de pobreza moderada es mayor a la pobreza. Entonces, y además ha empeorado. La siguiente muestra cómo también ha empeorado la transferencia médica en el tiempo para el 20% más. ¿Ok? Entonces tienes un gobierno de izquierda, de recursos que van a. Pues, yo creo que se nos acabó el tiempo, pero como dije, el libro a mí se me hizo muy interesante. Los comentarios de Nora creo que van al centro de la discusión. Creo que habrá un debate muy importante sobre qué tipo de sociedad queremos, cómo alcanzarla, ¿no? En ese sentido, también las encuestas que muestras nos dicen que no estamos contentos con lo que queremos, pero tampoco nos podemos poner de acuerdo de cómo nos movemos de donde estamos a una sociedad
menos desigual. Entonces, muchas gracias por visitarnos y bueno, continuaremos esta discusión. No, muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a todos.